Vamos a invitar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, para que nos dé una palabra. Le damos la bienvenida. Ministro, bienvenido. Es un tema bien interesante esto, porque nosotros vinimos hace pocos días de Sharm el Sheikh y la verdad que yo no soy un experto en la materia, pero... Sharm el Sheikh es la COP. Claro, Sharm el Sheikh es la COP 27, y nos interesaba mucho ir para aprender y para ver el ambiente, a ver el clima, las cosas que se hablaban. ¿Cómo nos ven a nosotros respecto de lo que son nuestras contribuciones y nuestros aportes y cómo podemos mejorar? Pero básicamente para conocer el contexto. Sharm el Sheikh es una burbuja sobre la punta de la península del Sinaí. Allí tenemos una misión de paz uruguaya que fuimos a visitar allá con Gonzalo. Y allí se reunieron, como en todas las COP, miles de personas que concurren allí para discutir los temas del clima. Y evidentemente el movimiento era una cosa espectacular, ¿no? Dentro de lo que es un balneario, cientos de aviones, se habla de 500 Learjet que había allí, de personalidades, organizaciones sociales. Recuerden que la relación que se dice es que es de 7 a 8 más emisiones un Learjet que un avión común, comercial. Y evidentemente cuando llegamos allí, yo saqué una cuenta particular, 30.000 personas, yo calculé que 1,5 toneladas de combustible de haber quemado cada uno de los concurrentes que estaba allí en aquella reunión. Así que son 45.000 toneladas de combustible que se quemaron para estar allí. En realidad, yo creo que el relato que tenemos que analizar es que ni somos los culpables, los productores agropecuarios, ni tampoco los países en desarrollo. Si sacamos la cuenta del metano, sí lo somos, tal vez. Pero hay que tomar las emisiones totales de metano. Y el problema que tiene la humanidad es que su proceso de desarrollo a través de la primera revolución industrial, quemando combustibles fósiles con un sistema de consumo que durante 160, 170 años ha descargado millones de toneladas de carbono en la atmósfera, llegó a un punto que los efectos del cambio climático, que son visibles para todos, y lo percibimos aquí en nuestro propio ambiente, en nuestra propia producción, donde además de no ser los causantes, somos las mayores víctimas de este proceso de calentamiento global. Entonces dejemos de lado, porque en realidad la humanidad tenía el desafío de frenar el ritmo de crecimiento de la temperatura global, que está en una escala de aumento progresivo que nos puede llegar a una posición de no retorno en breve si no tomamos acciones. Entonces no es que estemos en contra de la discusión de los temas que se discuten a través del sistema de Naciones Unidas para el cambio climático, y creo que hay muchas buenas intenciones, pero también el relato parte de que el problema no es el metano, el problema es el carbono. Lo que sí, el metano hay que atacarlo porque es el único gas que podemos reducirle en forma abrupta y frenar de alguna manera, por su efecto calórico, el aumento del ritmo de la temperatura global. Pero los culpables son los que emiten carbono, los culpables son los países desarrollados. Porque la otra manera que tendríamos de frenar significaría una reducción de la actividad económica que nadie está dispuesto a realizar. Entonces hay que buscar el mecanismo más rápido de poder reducir, y ahí está el metano, y ahí está la ganadería, y ahí está la producción agropecuaria. Y esa es la que nosotros tenemos que defender. Porque también es cierto de que nosotros estamos, los países en desarrollo, en una etapa del crecimiento económico que necesitamos utilizar nuestros recursos naturales. Porque los países desarrollados que hoy nos pretenden dictarnos reglas de cómo manejarnos respecto a nuestros recursos, ya los explotaron prácticamente en su totalidad. Vamos a la historia. En 1492, el 12 de octubre, llegaron 3 naves a América
naves sustentables, porque la energía que las movía era la energía eólica, era la vela. Pero ¿de qué estaban construidos? Estaban construidos de madera. La madera de los bosques que talaron todos los europeos para conquistar los mares y generar siglos de explotación de los recursos naturales de otros continentes. Y fue así que hicieron la riqueza de Europa. Se llevaron de aquí todo lo mejor. Y evidentemente hoy aceptar que nos dicten reglas y que digan, bueno, cuiden los recursos naturales, no toquen esto, no hagan aquello, es bastante hipócrita, donde también en esta discusión del cambio climático hay mucho tema de hipocresía que está encerrado. Entonces creo que nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto y sí darle mucha atención a este tema, cada vez más atención, porque en el relato estamos como el partido de ayer, venimos perdiendo 2-0 cómodo y tenemos que tratar de revertir ese posicionamiento en base a conocimiento, a ciencia, a investigación y a tratar de revertir un relato donde no podemos aceptar que de ninguna manera que nuestra producción agropecuaria sea la causante del cambio climático. Eso no quiere decir que no tengamos cosas para hacer, eso no quiere decir que no tengamos cosas para mejorar, como un mejor desempeño de la agropecuaria que lo podemos demostrar claramente con distintos proyectos que están en curso, que todos ellos apuntan a mejorar la productividad, mejorar la eficiencia productiva, reducir los ciclos de producción y evidentemente con eso reducir las emisiones. El Uruguay está bien encaminado, el Uruguay es reconocido internacionalmente por ese desempeño, el gran porcentaje de generación de energías limpias, el 98% de la energía eléctrica del Uruguay son energías limpias. Nosotros no expandimos el horizonte o la frontera agrícola a través de perjudicar el recurso natural. El monte nativo está protegido por ley y evidentemente allí tenemos un capital muy importante para desarrollar en lo que es la sostenibilidad de nuestros procesos productivos, de nuestras cadenas productivas, que sí tienen la condición de mejorar y tener un desempeño mejor en cuanto a los temas de emisiones. Ahora, también es cierto de que nuestra ida a la COP, que fuimos con un buen equipo del Ministerio, INAC, que colaboró bastante, un equipo de INAC también que estuvo con nosotros, es para ver un poco el contexto donde se maneja esto. Y evidentemente que hay muchos intereses, poderosísimos intereses que están detrás de todo este aspecto del cambio climático, que tenemos que ser muy atentos, no pelearnos con ellos, sí tratar de comprender por dónde viene la jugada. Y en realidad nosotros vimos muchos stands de organizaciones no gubernamentales con prédicas bastante agresivas con el sector agropecuario, contra la producción, que compran este relato. Además, este relato empieza a pegar mientras nosotros estamos discutiendo esto. Hay muchos consumidores que dejan de consumir productos del agro, productos agropecuarios y productos fundamentalmente de la ganadería, porque entienden y compran el relato que nosotros dañamos el medio ambiente. Entonces, ahí tenemos que tener un tema comunicacional, un tema de comprobación a través de la sustentación de los fundamentos científicos. Que tenemos cantidad de investigadores aquí de línea y de las universidades que nos pueden dar soporte a esta estrategia nacional. Y evidentemente, cuando recorríamos los pasillos de la COP, veíamos allí en esos stands bastante agresivos para con nosotros, quienes sponsorizaban estas acciones o esta presencia, pues son cientos de miles de dólares estar allí 2 semanas con parlantes, con sistemas de comunicación, con sistemas de streaming y una cantidad de logística muy importante. Y bueno, veíamos los grandes bancos, las empresas petroleras, veíamos las empresas de tecnología, Microsoft por todos lados, se veía allí. Y se veían también los llamados filántropos. Filántropo, cuidado con la palabra, ¿no? Porque hay de los buenos y hay de los otros. Como lo comprueba la historia, al final de su carrera, Al Capone se transformó en filántropo también. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuál es la intencionalidad de estos apoyos económicos y donde también muchas empresas de alimentación
que están muy cuestionadas en el mundo por la pandemia de la obesidad, también estaban presentes, para no decir ningún nombre, se imaginarán ustedes, apoyando una cantidad de estas iniciativas de salvar el planeta y de evitar el desastre, el apocalipsis o el Armagedón climático que se nos puede venir. Entonces, creo que el tema es bastante complejo. Esto hay que dar un poco una imagen y un mensaje de que el Uruguay tiene que estar presente con mucho más articulación de lo que tuvimos en esta oportunidad. Porque prácticamente quien iba a las COP era nuestro negociador Gonzalo Becoña últimamente, durante 2, y previamente el Ministerio Ministerio de Ganadería con una participación bastante modesta, y iba el Ministerio de Ambiente como único representante. Esta vez ya fuimos representantes de por lo menos 3 ministerios, Ministerio de Economía, Ministerio de Ambiente, por supuesto, 2 ministros estuvimos allí, Ministro de Ganadería, y yo creo que tenemos que estar mucho más articulados con la comunidad científica, tenemos que estar mucho más articulados con la institucionalidad agropecuaria, que estuvo presente en esta oportunidad, pero también con el sector privado. El sector privado debe estar presente para ver cuáles son los niveles de discusión y cuáles son los riesgos y las amenazas que ciernen sobre nuestra actividad. Y cómo encontrar el mejor camino. Nosotros allí tuvimos, con una cooperación importante que dio el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que tuvo un stand bien pensado y que fue la base de apoyo de toda nuestra delegación. Y más allá de eso, creo que el país debe pensar en un posicionamiento mucho más articulado y con mucho mejor presencia para justamente dar nuestro mensaje, y el sector privado debe estar allí, inclusive participando de esos debates, esos stands, los side events famosos, donde tenemos que dar nuestro posicionamiento, nuestro relato, que debe estar basado en ciencia, de un país sostenible, un país creíble, y un país que fue muy destacado durante toda esta edición por el gran éxito de la emisión del bono sostenible indexado por indicadores de cambio climático, y que fue realmente algo revulsivo, muy comentado, y que muestra el compromiso y el que tiene el gobierno y que tiene el país para cumplir los metas en cuanto al tema del clima, pero que lo asocia además al tema de la economía. Esto es muy importante porque la imagen del país salió fortalecida en ese sentido, pero reitero, creo que tenemos que tener un posicionamiento muy claro. Ahora estamos en la discusión con los demás ministerios respecto de lo que es el cumplimiento de la NDC-1. La NDC-1 va a ser determinante para que en esta emisión de deuda soberana con indicadores climáticos tengamos que pagar más o menos intereses. Y también llegó el momento de fijar lo que es la NDC-2, que ya nos compromete a nuevas metas de mejoramiento de nuestro desempeño climático para hacia el futuro. Y en ese sentido estamos defendiendo los intereses del sector agropecuario. El Uruguay no va a tomar ninguna medida de compromiso en cuanto a la Convención del Cambio Climático que comprometa las posibilidades de crecimiento productivo que puede tener el Uruguay. De ninguna manera aceptaremos alguna condición que nos autoflagele o nos autodetermine limitaciones productivas, pero sí con el compromiso de mejorar la eficiencia y el mejor desempeño en la reducción de las emisiones. Nuestro sector es el único que captura carbono atmosférico. Tenemos que capitalizar esa condición, pues todos los demás, inclusive aquellos países que tienen fuentes de ingresos a través de los minerales, esos son grandes emisores, las minas de carbón, las minas de otros minerales, mineral de hierro, todo lo que son las perforaciones de gas y de petróleo, esos son también grandes emisores de gas y de metano que no están suficientemente categorizados como tales cuando todo el mundo termina mirando a la ganadería. De forma que creo que tenemos un desafío, creo que el panorama del relato internacional cambió, tenemos que articular mucho mejor entre las instituciones, y el gran temor y el mensaje
que dimos allá en Sharm el Sheikh, en la COP27, de que vemos con enorme preocupación la tendencia de que en un mercado internacional ya suficientemente protegido, como es el comercio agrícola internacional, que se empieza a meter el factor ambiental como una forma de cercenar y de limitar aún más el comercio internacional agropecuario. Eso tendremos que estar muy atentos porque hay una tendencia que va creciente en ese sentido. Ya la Unión Europea empieza a solicitar certificados que comprueben que los productos que se exportan a Europa provengan de regiones que no han sufrido deforestación. Entonces, esos son los primeros pasos. Después Hayden nos puede comentar, pero también nos causa preocupación que algunos países de un perfil importante agropecuario están estableciendo tributos a las emisiones, es decir, impuestos a los emisores, que son la ganadería neozelandesa, que es referente mundial en muchos aspectos, en la ganadería ovina, en la ganadería productora de leche. Sin embargo, su gobierno ha decidido poner un impuesto a las emisiones, lo que claramente es una señal, en nuestro sentido, contraria a los intereses sectoriales y que no debiera emularse en ninguna otra parte. De forma que este aspecto del comercio internacional nos parece que es gravitante. Debemos establecer y tener presencia en los foros internacionales justamente para posicionar a todos los países de América, a todos los países en desarrollo, a todos los países agropecuarios, de defender esa posición. Y evidentemente, si en algún momento se va a relacionar algo de lo que es el desempeño ambiental de los sistemas productivos, no deberá ser solamente un castigo, pero debe haber premios y castigos. Aquellos países que cumplen con las metas y que cumplen con los desempeños y con los parámetros de una producción sostenible debieran ser premiados, inclusive con cuotas de acceso, porque sabemos que todo el tema del comercio internacional sigue siendo muy distorsionado. Europa, atento que Europa está tomando medidas que de enorme velocidad de autorrestricción productiva. Y esto fundamentalmente basado por las contaminaciones de nitratos y nitritos en lo que son los suelos o las napas freáticas, y están haciendo importantísimas zonas de exclusión en Europa, varios países que podrán limitar y podrán generar sí un sistema de oportunidades comerciales para el Uruguay. Entonces creo que hay aquí también todo un aspecto de oportunidades que el Uruguay debe considerar y debe profundizar en su articulación institucional para que tengamos sí en lo que se ha venido trabajando, que es la huella ambiental de la ganadería, por ejemplo, para tratar de capturar ese valor agregado ambiental que va a estar disponible, pero que es todavía muy incierta la posibilidad que eso se pueda concretar. Lo vemos más que hay un consumidor preocupado, de la misma manera que hubo inversores diferentes a los que normalmente acudían a comprar un bono uruguayo sensibilizados por el tema ambiental. También puede haber consumidores sensibilizados por las partes de consumir productos sostenibles. El tema es el relato. Nosotros tenemos que imponer nuestra versión, nuestro relato, e ir con fundamentación científica, y por eso que saludamos este tipo de iniciativa donde va en el sentido de la reducción de las emisiones en base a ciencia y en base a investigación propia. Así que felicito por eso a la Sociedad Criolla de Hereford. Muchas gracias, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos.